Gente, claro. Claro, el día de hoy estamos de aniversario. Entonces, ¿no? Dirección y, bueno, la institución nos ha pedido que eh, señalemos lo siguiente, ¿no? Demos lectura al siguiente saludo, ¿no? Para ustedes. Ujú. Un día como hoy, hace 48 años, surge una institución, la Academia APU, que luego dio origen a los colegios APU Juan Cronecruz y APU Nuevo Perú. Es un día muy especial y lleno de alegría para todos aquellos que a lo largo de los años formamos parte de esta gran institución, la familia APU. Por ello, hoy 23 de agosto, queremos hacer llegar un saludo muy afectuoso a toda nuestra comunidad educativa, conformada por la dirección, plano docente, trabajadores, padres de familia y nuestros queridos alumnos. Orgulloso de ser parte de nuestra historia, de nuestro distrito y de nuestro país, siempre con nuestro principio de continuar sirviendo al pueblo de todo corazón, también recordemos a quienes dieron inicio a nuestro querido APU, a los fundadores y maestros que nos antecedieron, dejándonos su legado. Reconocemos el esfuerzo diario de nuestros alumnos que enfrentaron los retos y exigencias de manera exitosa. Hoy queremos compartir nuestra alegría. Después de un arduo trabajo, nos merecemos celebrar este 48 aniversario aún a la distancia. Pronto estaremos juntos nuevamente y celebraremos como antes eh, nuestros grandes eventos, el Pasacalle, el Festival de Danza, el glorioso Sicuri, los recitales de poesía y teatro, el campeonato deportivo, ¿no? El concurso de conocimientos, el debate de economía y sociedad. Agradecemos a los padres de familia la confianza depositada en nuestro trabajo y generación tras generación. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de elevar nuestro trabajo a niveles cada vez más elevados. Hoy cumplimos 48 años de éxitos constantes que son fruto de nuestra comunidad apunina. Son 48 años forjando generaciones de jóvenes educandos y constantes para construir una sociedad mejor. 48 años con el corazón y con vocación, 48 años enfrentando nuevos desafíos, 48 años sirviendo al pueblo de todo corazón. Chicos todos, viva nuestro 48 aniversario. ¿Sí? Es un día muy importante, como muy bien algunos ya los desde un comienzo de la clase. Es muy importante, chicos, ¿no? El día de hoy tenemos varias cosas programadas, ¿no? Ya lo van a, bueno, ya deben haber conocido la programación de hoy, ¿no? Y bueno, ¿no? No podemos nosotros también dejar de darle el saludo, ¿no? Por nuestro aniversario. Muy bien. Después de haber dado la lectura de este comunicado a ustedes, nos tocaría trabajar nuestro tema del día de hoy. Ahora, en la última clase que nosotros hemos tenido, hemos hablado de dos movimientos, ¿verdad? Por un lado el humanismo y por otro lado el renacimiento. El día de hoy también nos toca ver un movimiento de crítica a la iglesia. Reforma religiosa, profe. Muy bien. Ese tema se llama reforma religiosa, aunque también lo podemos conocer como reforma protestante, ¿ya? Reforma religiosa o reforma protestante. Muchos de ustedes dirán, profe, ¿y por qué se llama reforma religiosa? Porque va a ser un movimiento que va a surgir como una crítica a la iglesia buscando una reforma dentro de esta institución. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa es una reforma, chicos? ¿Qué significa el término reforma? A ver, ¿alguna idea por ahí? ¿Qué es reformar? A ver, ¿qué significa esto de reformar? Buscar cambios, ¿verdad? Claro, reforma entonces tiene que ver con qué? Con cambios. Ahora,
si el tema se llama reforma religiosa, esos cambios que se van a buscar, ¿dónde se van a terminar dando, chicos? ¿Dónde se van a terminar generando? ¿Al interior de qué institución? A la institución. Religiosa. Religiosa. Muy, ya, claro, se llama reforma religiosa. Eso significa que estos cambios se dieron al interior de qué institución? La Iglesia Católica, pues. Claro, estos cambios se dieron al interior de la Iglesia Católica. Y eso debemos nosotros tenerlo presente, por favor, chicos. Muy bien, entonces podemos definir, ¿no? Podemos decir, ¿no? La reforma religiosa es un conjunto de cambios, es un movimiento que buscaba cambios. Recuerden, este movimiento se caracterizó por ser anticlerical. A ver, ¿qué significa este término, chicos? Anticlerical. A ver, ¿alguna idea por ahí? ¿Qué significa anticlerical? A ver, a ver, a ver. ¿Qué significa ese término anticlerical? Vamos, chicos, yo sé que tú conoces esto. A ver. ¿Está en contra de qué? Del clero, ¿verdad? Claro. Está en contra. Excelente. Está en contra del clero católico. Recuerden, el término clero es utilizado para referirnos a los miembros de la iglesia. Muy bien, Alba. Claro, anticlerical significa que está en contra de la iglesia. Eso es lo que significa. Muy bien, muy bien. Además, recuerda algo muy importante aquí. Profe, ¿qué cosa? Este movimiento de crítica fue promovido por este grupo social. Es un movimiento burgués, porque el grupo social que va a impulsar esto, ¿cómo se va a denominar, chicos? Burgue, burgue, burguesía. ¿Eso qué significa? Que detrás de todo este movimiento de crítica están, ¿no?, los miembros de la burguesía. Estamos hablando de quiénes, comerciantes, por ejemplo. Ellos están aquí. Claro, muy bien. Y bueno, aparte de esto, muy aparte de esto, chicos, también recuerden que este movimiento surgió una crítica, tomando la influencia de otro conjunto de ideas que ya hemos hablado la semana pasada. Este movimiento se inspiró en el humanismo. El humanismo. Recuerden que el humanismo también fue un movimiento de crítica a la Iglesia Católica. Entonces, se puede decir que la reforma religiosa tuvo como inspiración el movimiento humanista. Ahora, todo este movimiento, no vayas a pensar que surge fuera de la Iglesia Católica. Este movimiento surge al interior de la Iglesia Católica. Es un movimiento de crítica que surge al interior de la Iglesia Católica. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Y ese movimiento dónde se desarrolló? Bueno, debemos decir que ese movimiento se desarrolló en gran cantidad de países de Europa, pero logra tener éxito, principalmente, ¿sabes dónde? En los países ubicados al centro y al norte de Europa. Sí, es en estos dos lugares donde tiene mayor éxito este movimiento, tanto en el centro como también en el norte de Europa. Bueno, otro de los hechos que debemos también tomar en cuenta, chicos, otro de los hechos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta fue justamente, miren aquí, la figura de este personaje, chicos. Profe, ¿quién es él? Él es el personaje que inició todo el movimiento de crítica. Su nombre es Martín Lutero, muchachos. Profe, ¿qué? Sí, Martín Lutero, líder e iniciador del movimiento protestante en el mundo. Ahí lo vemos, por ejemplo, ¿no? A él señalado por los miembros de la iglesia, ¿verdad? Como un enemigo clave para ellos. Ya vamos a entender qué es lo que ocurre. Para eso debemos conocer primero cuáles son los factores, cuáles fueron los factores que permitieron el desarrollo del movimiento llamado reforma religiosa o reforma protestante. ¿Por qué se dio este movimiento? Primero que nada debemos entender, chicos,
¿no? Uno de esos factores fue el entendimiento de la razón humana. La razón humana, sí. Además, el entendimiento de nuestra anatomía, del universo y los nuevos descubrimientos geográficos. Profe, no entiendo muy bien esto. Lo que pasa es que la Iglesia Católica había dominado las mentes de la mayoría de las personas durante la Edad Media, chicos. Y la Iglesia señalaba de que lo más importante en este mundo no era la razón, sino lo más importante era Dios. Por eso la Iglesia decía que la única forma de conocer la verdad es a través de la fe, a través de la fe en Dios, no te vayas a olvidar. Esa era la idea, por ejemplo, que impulsaba el movimiento humanista. La razón es la única fuente del conocimiento. Y cuando te hablo de la razón, estoy hablando también de la parte de la ciencia. Claro. Por eso es que en ese tiempo se va a iniciar estudios de anatomía. Se va a iniciar, por ejemplo, estudios sobre el cuerpo humano, chicos. Profe, sobre el cuerpo humano, ¿sí? Por ejemplo, debo señalar que la iglesia había prohibido, ¿no? Había prohibido toda forma de experimentación, ¿no? Toda forma de estudio en cadáveres. En cadáveres, profe, sí. Es por eso que una vez que llega el siglo XVI, empiezan algunos personajes a hacer estudios en cadáveres, ¿no? Ahorita vamos a señalar el caso de un personaje. Pero es importante, por ejemplo, conocer a este personaje. Profe, ¿quién es él? Él es Miguel de Servet, por ejemplo. ¿Sabe lo que él hizo? Él escribió un tratado sobre anatomía. La portada del tratado está justamente aquí en la imagen. ¿Sabe lo que él hizo? Comenzó a hacer estudios sobre la circulación de la sangre en cadáveres. Sí, comenzó a estudiar, por ejemplo, las venas, comenzó a estudiar, por ejemplo, las arterias del cuerpo en los cadáveres humanos. Ah, profe, ¿y qué encontró? Bueno, recuerden que este tipo de investigaciones en cadáveres, ¿no? Estaba prohibido por la iglesia. Así que la Santa Inquisición, que era una institución que formaba parte de la Iglesia Católica, ¿no? Decide tomar cartas en el asunto, y la Santa Inquisición opta por capturar, chicos, a Miguel de Servet. Lo llevan a juicio, ¿no? Y el resultado del juicio él fue acusado de practicar herejía, de hacer prácticas anatómicas en cadáveres cuando esto no estaba permitido. Y por hacer estos estudios fue condenado a muerte, chicos, en la hoguera. En la hoguera, lo terminaron quemando su cuerpo cuando él estaba vivo y así pierde la vida, chicos. Así es como Miguel de Servet, por ejemplo, termina su tiempo, ¿no? Imagínate. Y bueno, por otro lado, también es importante hablar de otro personaje llamado Galileo Galilei. Galileo Galilei, chicos, es un personaje que señaló, por ejemplo, que la Tierra es esférica. Sí, él señala, por ejemplo, la idea de que la Tierra es esférica. Ese es Galileo Galilei, que la Tierra se movía. Profe, ¿y eso qué tiene? Lo que pasa es que para ese tiempo, la idea que más imperaba en el mundo era la idea de que la Tierra es esférica y se mueve. Eso hizo que la Santa Inquisición capture a Galileo Galilei y casi lo llevan a la hoguera. Casi, chicos. Él tuvo que retractarse, por ejemplo, él tuvo que plantear que lo que él había señalado, ¿no? Había sido una equivocación. Eso es lo que terminó planteando, no te olvides, Galileo Galilei. Profe, interesante ese punto, ¿sí? Recuerden, además, aparece, chicos, ¿no? Esta imagen nos muestra la teoría heliocentrista. Profe, ¿teoría heliocentrista? Sí. La teoría heliocentrista, si tú no la conoces, es aquella teoría que sostiene la idea de que el Sol es el centro del universo.
El Sol es el centro, chicos. Sí, como vemos en la imagen. Y los demás cuerpos, incluidos nuestro planeta, giran alrededor del Sol. Esa es la llamada teoría heliocentrista. Esto lo va a terminar planteando Nicolás Copérnico, por ejemplo, a fines del siglo XVI. Son otros avances, ¿no? Relacionados, por ejemplo, a la llamada astronomía. Espero que no se te olvide ese punto, chicos. ¿Ya? Espero que no se te olvide eso. Muy bien. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta que durante este tiempo hay un gran crecimiento económico de la burguesía en el mundo. Sí, la burguesía va logrando cada vez mayor prosperidad económica. Ujú. Y bueno, eso era un profe, y eso va a influir en la reforma. Claro, yo te dije que la reforma era un movimiento promovido por la burguesía. La burguesía quiere una iglesia distinta. La burguesía añora que la iglesia, ujú, que la iglesia, chicos, de una u otra forma sirva para justificar su estilo de vida y su progreso económico. Pero la Iglesia Católica va a señalar lo siguiente: aquellas personas que acumulan gran cantidad de riquezas están obrando en pecado, ¿no? Claro, acumular dinero en gran cantidad es pecado, lo que decía la Iglesia. Es por eso que, eh, es por eso, chicos, que la burguesía va a tratar también de cambiar o de cuestionar a la Iglesia Católica, porque la burguesía va a entender que la iglesia es una institución que va en contra de sus principios, ni de sus intereses económicos, obviamente. Claro, recuerda además que los miembros de la iglesia tenían una vida muy acomodada. ¿Te acuerdas cómo se llama ese impuesto que cobraban los miembros de la iglesia a todas las personas? Y era ¿Diezmos? equivalente. Muy bien, el diezmo era equivalente al 10% de lo que cada persona obtenía, ¿verdad? Como ingresos. Los diezmos habían generado a los miembros de la iglesia, los habían convertido en una orden económicamente muy poderosa, chicos. Y, por ejemplo, eso había generado también en los miembros de la iglesia una vida desmesurada, es decir, una vida de lujos, una vida no llena de lujos, ¿no? Eh, y obviamente la iglesia va a tratar, o bueno, lo que va a buscar, sobre todo aquí, la reforma, es cuestionar, criticar ese tipo de vida, ¿no? De los miembros de la iglesia. Así es, porque a medida que ellos iban, mejor dicho, enriqueciéndose, producto de los diezmos, ¿no? Y de ese prestigio social que tenían, iban dejando de lado eh, las acciones, sobre todo en relación a la difusión de la fe, ¿no? Y a los principios de la fe católica, sobre todo. Y bueno, vamos a continuar, muchachos. Miren, y hay que señalar ahora cuáles son las causas, ujú, que van a generar esta reforma protestante. En primer lugar, chicos, la causa principal no es otra cosa que la corrupción de la Iglesia Católica. ¿Sí? La corrupción de la Iglesia Católica. Ujú. Sí, la Iglesia fue convertida en una institución altamente lucrativa, ¿no? Así como también politizada. Esto se evidencia a través de el nepotismo, por ejemplo. El nepotismo, ¿qué cosa es esto, profe? El nepotismo es aquella acción a través del cual ujú, los cargos de la iglesia, o sea, los cargos eclesiásticos, eran entregados a las personas favoritas del Papa, cercanas al Papa, ¿entiendes? Por ejemplo, nada más recuerda el caso de una familia, la familia Borja. Ujú. Esta familia era una familia de grandes comerciantes de España, chicos. Y sabes, hubieron varios papas que formaron parte de esta familia. Incluso se sucedieron en el cargo de papa. Por ejemplo, el papa Calixto III. Luego de esto le sucedió Alejandro VII. Ujú. ¿Ya? Y bueno, de repente,
El más influyente de todas las personas en ese tiempo fue César Borgia, que si bien es cierto, no llegó a ser papa, pero pertenecía a esta misma familia acomodada, como les decía. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta, chicos, otra familia muy influyente dentro de la iglesia era sin duda la familia de los Medici. La familia de los Medici, chicos. Aquí, por ejemplo, destaca el Papa León X y el Papa Clemente VII. Ambos papas forman parte de esta familia, la familia Medici. Si te das cuenta, hay familias, ¿no?, que van obviamente ganando cada vez más prestigio, mayor poder, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a la familia Medici y la familia de los Borgia. Bueno, por otro lado, también es importante decir que dentro de la iglesia se terminaban vendiendo por subasta los cargos eclesiásticos. ¿Saben lo que es una subasta, verdad, chicos? A ver, ¿alguna idea? ¿Saben lo que es una subasta? A ver, a ver, a ver. ¿Sí? A ver, ¿en qué consiste una subasta, chicos? Profesor, que venden algo y el que tenga mayor precio. Ah, muy bien. El que ofrece pagar mayor cantidad de dinero es el que gana la subasta, ¿verdad? Ujú. Claro, eso justamente viene a ser una subasta. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es una subasta. Excelente, muy bien. ¿Sabes? Se terminaban subastando los cargos religiosos. Por ejemplo, se ponía en subasta el cargo de obispo, ¿no?, o el cargo de arzobispo, el cargo, por ejemplo, ¿no? Digamos, de sacerdote o de cura de una ciudad, de algún pueblo, se subastaba en ese tiempo, imagínate. Ujú. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta, chicos, que no había ninguna preparación religiosa para que la persona pudiese asumir ese cargo, imagínate. Vendía al mejor postor, pues, ¿no? El que ofrecía más dinero se quedaba con ese cargo. ¿Te parece justo? ¿O te parece bien esto? De que una persona pueda asumir un cargo religioso, ¿no?, sin haber recibido anteriormente una preparación para esto. A ver, ¿qué No, opinan No, ustedes? profesor, No, no, profe, no obviamente, es justo. claro, porque es injusto. no es justo, muy bien. Y claro, además recuerda que la persona que llega a través de actos de corrupción como esto, que llega a asumir un cargo, lo único que va a hacer dentro de esta institución, dentro de la iglesia, va a seguir cometiendo ¿qué cosa? Actos de corrupción, ¿entiendes? Así es. Y bueno, también por ese tiempo se va a desarrollar algo que se conoce como el nombre de la venta de objetos sagrados. A esto también se le llama simonías, chicos. Cuidado. A esto también se le conoce con el nombre de las simonías. Las simonías no es otra cosa que la venta de objetos considerados sagrados. Profe, ¿objetos considerados sagrados? Sí. A ver, piensa un poquito y dime, ¿qué objetos pueden ser considerados sagrados? A ver, ¿qué objetos crees tú que pueden ser considerados sagrados? A ver, piensa, piensa. Por ejemplo, un rosario, profe. Ya, un rosario puede ser. Por ejemplo, de repente, una Biblia. Claro, una Biblia también puede ser un objeto sagrado, claro que sí. Entonces aquí se comenzaron a subastar, se comenzaron a vender en grandes cantidades, chicos, objetos considerados sagrados. No te vayas a olvidar de esto. Ujú. Y bueno, también existió por este tiempo una cruz, muy bien, claro, Navarro también puede ser una cruz. Imagínate, se comenzaba a vender estos objetos asegurando que eran sagrados. Así es. Y bueno, por otro lado, también recuerda, ujú, se va a colocar a la venta, como ya hemos visto, cargos religiosos. Hemos hablado, por ejemplo, ¿no?, hemos hablado, por ejemplo, del cargo de cura, sacerdote, obispo. Todos estos cargos van a terminar siendo vendidos en este tiempo a través de subastas. Entonces,
Es importante tener en cuenta esto, chicos. Espero que no se te olvide. Ya, muy, muy, muy interesante tomar en cuenta esto. Listo, sigamos. Sigamos avanzando. Y justamente, chicos, la gota que termina derramando el vaso y que va a dar inicio al movimiento protestante en el mundo fue justamente la venta de las indulgencias. Profe, ¿de las qué? Indulgencias. Profe, una pregunta, ¿y qué son las indulgencias? Las indulgencias, muchachos, las indulgencias vienen a ser un grupo de documentos, son un conjunto de documentos que eran considerados como el perdón de los pecados. Profe, la verdad, no entiendo esto de cómo el perdón de los pecados, profesor. Es decir, para que me entiendas, chicos, ¿no? La iglesia decía de que había una manera de que tus pecados fueran eliminados y tú pudieses llegar al cielo. Profe, ¿cómo era? Ah, la penitencia, profe, rezando Padres Nuestros, Ave María. Bueno, sí, aparte de la penitencia, muy aparte de la penitencia, la iglesia planteaba de que existía la posibilidad de que tú limpies tus pecados si tenías una indulgencia. ¿Qué era la indulgencia? Era un pedazo de papel, chicos, era un documento escrito que obviamente era firmado por una autoridad religiosa. En ese documento se decía, por ejemplo, ¿no? ¿No? Luis, ¿no? Eh, Luis ha limpiado su alma, ujú, obteniendo esta indulgencia. Mira lo que decía. Luis ha limpiado su alma, obteniendo esta indulgencia, ¿no? Por el valor de, y te ponían el monto, ¿no? De cuánto había costado la indulgencia. Te vas dando cuenta. Si tú compraras, ¿no? Tu boleto para ir al cielo, o sea, tu boleto para que tu alma, cuando muera, tras tu muerte, llegue al cielo. ¿Puedes creer esto? Dime. ¿Qué opinas de esto, chicos? ¿Está bien? ¿Está mal? A ver. Ujú. A ver, ¿qué opiniones tienen sobre esto de las indulgencias? Ya, muy bien, Navarro, claro. Claro, recuerden, las indulgencias no son otra cosa que la venta de documentos que aseguraban el perdón de los pecados. Es decir, si tú comprabas esta indulgencia, tus pecados eran totalmente eliminados. Y por lo tanto, al morir, tu alma llegaba al cielo. ¿Entiendes? Ujú. Bueno, además recuerda, porque en la indulgencia no se termina vendiendo recién en el siglo XVI, sino que la indulgencia ya se comenzaba a vender en otros lugares del mundo, chicos, sobre todo en Europa, desde el siglo XIII. ¿Puedes creer? Ya se comenzaba a vender este documento, muy bien, Jimena, eh, desde el siglo XIII. Obviamente hubo mucho rechazo, ¿no? De varios líderes de la iglesia, así como también de la población. Muchas personas rechazaban la venta de indulgencias, chicos. Pero estas indulgencias fueron legalizadas por el Papa León X. Profe, una pregunta, ¿y por qué el Papa legalizó este sistema de las indulgencias? Lo que pasa es que el Papa lo que quería era financiar la construcción de la llamada Basílica de San Pedro, chicos. Profe, la Basílica de San Pedro es el lugar donde actualmente vive el Papa, ¿no? En ese tiempo se estaba construyendo ese gran edificio y obviamente era necesario obtener dinero, chicos. ¿Y qué mejor obtener dinero? Qué mejor, ¿no? La obtención de dinero a través de la venta de indulgencias. Al final,
cuando el Papa termina legalizando el sistema de la venta de indulgencias, esto genera el inicio del movimiento protestante en el mundo, ¿sí? ¿No? Entonces es importante tener, hay un inicio para el movimiento protestante en el mundo y esto justamente se da en rechazo a la legalización del sistema de las indulgencias. Ahí está. Profe, una pregunta, ¿y quién es el que inició este movimiento protestante? Usted había dicho, el que inicia todo esto, chicos, es Martín Lutero, no te vayas a olvidar. Él es el que llega a iniciar a este movimiento protestante en el mundo. Espero que no se te olvide esto. Muy bien. Y bueno, también existe otra causa, el nicolaísmo. Profe, ¿qué cosa es esto? Es decir, el concubinato de los clérigos. Profe, no entiendo cómo es esto. Ustedes deben saber, por ejemplo, chicos, que los miembros de la iglesia, para ellos está prohibido, por ejemplo, el matrimonio. También para los miembros de la iglesia está prohibido, ¿qué cosa? Tener familia, ¿no? Y justamente el nicolaísmo era aquella práctica que tenían algunos miembros de la iglesia de, por ejemplo, llevar una vida familiar, llevar una vida en pareja. Eso estaba prohibido para el miembro de la iglesia. Y bueno, ese tipo de sistema también va a ser una causa para el estallido de la reforma protestante. Quiero que vean esa imagen. Quiero que vean en la imagen. En la imagen se ve, se puede apreciar, chicos, aquí. Aquí se puede apreciar el movimiento protestante. Mira, aquí está el momento en el cual, quiero que observen la imagen. ¿Qué acción vemos aquí en esta imagen, chicos, de blanco y negro? Dime, ¿qué puedes observar tú ahí? A ver, comenta. A ver, observa y da tu apreciación. Muy bien, Marcalaya, excelente. Ya. Ya, muy bien, Yauri, ¿por qué crees eso? Bueno, hay otros que no se dan cuenta de lo que es, ¿no? Muy bien, a ver. ¿Por qué estará haciendo esa persona esto, Yauri? No, no es el diezmo. No es el diezmo. No, Jimena, no es el diezmo. No es que estén pagando impuestos, chicos. Están comprando, están adquiriendo, ¿qué cosa? Están adquiriendo una indulgencia, pues. Ese documento que ven por aquí es la indulgencia. Profe, puede ser un pedazo de papel nada más. Bueno, sí, es un documento que termina siendo firmado por los miembros de la iglesia y donde se establece, donde se establece el monto, ¿no?, de dinero que la persona paga y obviamente también se establece ahí, chicos, por ejemplo, cuál era su efecto. Es decir, la persona que adquiría esto quedaba libre de pecado. Muy bien, Navarro, excelente. Claro que sí. Muy, muy, muy importante tener en cuenta esto. Muy importante, chicos, ¿no? Muy importante hablar de esto. Profe, una pregunta. Una pregunta. ¿Y esa otra imagen? A ver, en la otra imagen, ¿qué observamos, chicos? A ver, piensa, piensa. Claro, claro que sí, nada más. Los miembros de la iglesia se estarán aprovechando de las personas del pueblo. Claro. Muy bien, muy bien. Ya, dime, ¿qué cosa vemos en la última imagen? ¿Qué observamos ahí, chicos? Aquí también observamos un grupo de personas que están
llegando con dinero donde este sacerdote, ujú, para poder comprar una indulgencia. ¿Te das cuenta? Era un gran negocio esto de la venta de indulgencias en este tiempo, chicos. Sí, era un gran negocio, no te vayas a olvidar de esto. Ya está. Muy bien. Ujú. Ya está. Recuerda que al hecho de vender objetos considerados sagrados, a eso se le conoce como simonías, ¿ya? Cuando se venden objetos considerados sagrados. Muy bien. ¿Qué más? Por otro lado, debemos también ir tomando en cuenta, ujú, el inicio del movimiento protestante. Y recuerden que este movimiento se inició en Alemania. Bueno, en ese tiempo el territorio que hoy llamamos Alemania, la zona que hoy llamamos Alemania, chicos, se le conoce con este nombre. Miren, a lo que nosotros conocemos como Alemania, se le conoce como Sir. Sir, ¿sí? ¿Qué significa Sir, chicos? Sacro o sagrado, imperio romano germánico. Eso es lo que significa. Sacro o sagrado, imperio romano germánico. ¿Mm? Bueno, en el año de 1900, bueno, del año 1516, ujú, aparece la figura de este personaje, Martín Lutero. Ujú. Martín Lutero era un monje agustino, sí, era un sacerdote de la orden agustina, chicos. Aquí lo tenemos en la imagen, en el momento en la que inicia este movimiento protestante. Pero hablemos un poco más acerca de Lutero, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cómo Lutero termina convirtiéndose a la fe católica o no, cómo llega él a realizar estudios religiosos. Lo que pasa es que cuando él fue un niño, ¿no? Un muchacho, su padre que trabajaba en las minas necesitaba herramientas para trabajar, así que su madre lo termina enviando a él para que lleve estas herramientas a la mina donde estaba su padre. Y en el camino, ujú, se termina produciendo una tormenta, ¿no? Hay relámpagos, rayos, y uno de estos rayos termina impactando a Lutero. Obviamente el rayo impacta porque él llevaba herramientas consigo. Entonces, momentos antes de esto, ujú, él sabía muy bien que las herramientas que llevaban generaban la atracción de los rayos y él le dice, ¿no? Virgen María, si me salvas, me hago monje. Y como el rayo impacta sobre él y él logra incorporarse al salvar su vida, ¿no? Decide llevar consigo la preparación religiosa. Así es. Muy bien. Y bueno, él después de haber observado cómo en Alemania se terminaban vendiendo las indulgencias, él decide viajar a Italia a ver al Papa y denunciar la venta de las indulgencias. Denunciar ante el Papa que se terminaban vendiendo documentos donde se alegaba el perdón de los pecados. La sorpresa para él, la sorpresa fue bastante grande cuando se enteró de que uno de los que también en Italia terminaban vendiendo indulgencias era el Papa. Así es. Ahí empieza la primera confrontación entre Lutero y el Papa, ¿no? ¿No? Lutero le dice, ¿no? Que era una autoridad corrupta, ¿no? De que cómo se va a poder criticar el sistema de la venta de indulgencias cuando supuestamente el representante de Dios en la tierra practica también esto. Ujú. Ahí es donde el Papa le dice, ¿no? Lutero, mire tus palabras, estás hablando con la máxima autoridad de la iglesia. Y bueno, en ese momento es cuando Lutero le dice que ante Dios todos somos iguales. Entonces, ¿por qué usted, no? Eh, cree que es más autoridad que otros dentro de la casa de Dios? En la casa de Dios la única autoridad es Él. Y bueno, esa es una de las ideas importantes que Lutero va a terminar desarrollando. Lutero va a terminar criticando, chicos, la autoridad del Papa. ¿Ya? Para él, ¿no? No existe autoridad del Papa, no te olvides de esto.
Luego, cuando vuelve a Alemania, decide dar inicio al movimiento protestante, publicando las 95 tesis. En la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, ¿no? El 31 de octubre de 1517, Lutero inicia la publicación de sus 95 tesis, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? La imagen justamente representa ese momento, chicos. Ahí está. Ese es el momento representado. Recuerden que también las críticas que Lutero había hecho contra la iglesia fueron cada vez muy aceptadas en la población, y a esto le sumamos una gran cantidad de críticas que muchos estudiantes universitarios de la época también realizaban en contra de la práctica de la venta de indulgencias y las otras prácticas que habíamos señalado que ocurrían dentro de la iglesia. Ahora, todas estas críticas fueron obviamente redactadas y fueron publicadas en textos, ¿no? Libros, ¿no? Pequeños escritos que circulaban. Recuerden, era muy fácil terminar publicando algo porque ya existía la imprenta. La imprenta que había hecho, chicos, era abaratar el costo de las publicaciones de los textos. Por lo tanto, se podían difundir una mayor cantidad de obras a un menor precio. No te olvides eso, es importante. Ahora, si nos preguntan cuáles son las ideas que tuvo, por ejemplo, Lutero, una de sus primeras ideas fue la salvación del alma. La salvación del alma, sí. Cuando Lutero publica sus 95 tesis, dentro de esas 95 tesis no se encuentra, por ejemplo, dentro de esas 95 tesis no se encuentra, chicos, estos planteamientos que vamos a señalar, ¿no? No se encuentran todos estos planteamientos, ya no te vayas a olvidar de esto. Por ejemplo, para Lutero la salvación del alma se conseguía a través de ¿qué? De la fe. La única forma de poder llegar a obtener la salvación del alma, de que una persona pueda salvar su alma, es a través de la fe. Ya no te vayas a olvidar. Únicamente por medio de la fe, una persona puede obtener la salvación del alma. ¿Qué es lo que decía la iglesia? La salvación del alma se logra a través de las buenas acciones. Yo te hago una pregunta, a ver, para la iglesia, ¿qué sería una buena acción en ese tiempo, chicos? ¿A qué llamaría la iglesia una buena acción? Por ejemplo, a ver, piensa. ¿Qué cosa sería una buena acción para la iglesia en ese tiempo? Por ejemplo, pagar tus diezmos. Comprar una indulgencia sería una buena acción también para los miembros de la iglesia. ¿Te puedes dar cuenta? Además de esto, recuerden que Lutero decía, ¿no? La única forma de salvar el alma es a través de la fe. No hay otra manera. Si tú vas a misa, pagas tus diezmos, compras tu indulgencia, eso no garantiza la salvación del alma. La salvación del alma se garantiza únicamente a través de la fe, solo por medio de la fe. Y también se señalaba esto, la libre interpretación de la Biblia, no te vayas a olvidar. Profe, libre interpretación de la Biblia, sí. Recuerden esto, por favor. Lutero señalaba de que todas las personas deben tener la libertad para poder interpretar la Biblia. Y la Biblia es la única fuente de fe. Ahora, esta idea de que todos pueden tener la libertad de interpretar la Biblia era una de las ideas más importantes de Lutero, pero era muy difícil, chicos, porque para que cada persona pudiese interpretar la Biblia, las personas tenían que saber leer la Biblia. ¿Profe, qué? ¿Las personas no sabían leer? No, no es que no sabían leer, sino que la Biblia original en ese tiempo, chicos, estaba escrita en latín. Los romanos habían transcrito la Biblia hebrea al latín. Esa Biblia se llamaba Vulgata. Y el profe, ¿y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que no todos en Europa conocían el latín. Muy pocas personas, por ejemplo, conocían ese idioma.
Por lo tanto, ¿no? La idea de Lutero de la libre interpretación de la Biblia no podía ser cumplida. Por eso es que Lutero va a señalar que la Biblia debe ser traducida a otras lenguas. Debe ser traducida a otras lenguas, para que así las personas puedan tener acceso a una libre lectura de la Biblia. Y también recuerden, Lutero terminó planteando el rechazo a los 7 sacramentos. Lutero dijo que no todos los sacramentos son válidos. La mayoría de los sacramentos son inventados, ¿no? La mayoría de los sacramentos no son válidos, señalando que únicamente, miren lo que él dijo, únicamente 2 sacramentos son válidos. ¿Cuáles son, profe? Por un lado, el bautismo y por otro lado, la comunión. Bautismo y comunión, chicos. Profe, ¿por qué solamente estos 2 sacramentos? Porque estos sacramentos fueron practicados por Dios, por Jesús. Jesús se bautizó, Jesús también estuvo en la última cena, en la comunión. Entonces, ¿no? La comunión o Eucaristía y el bautismo son los únicos sacramentos válidos. Bueno, Lutero va a cambiar esta idea porque antes de morir, Lutero va a anunciar, por ejemplo, de que también existen otros sacramentos válidos. ¿Otros sacramentos válidos? Sí. Como por ejemplo, él va a decir, ¿no? El matrimonio. El matrimonio es otro de los sacramentos válidos. Profe, el matrimonio, sí, el matrimonio, chicos. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, muchachos. Miren, esta imagen nos muestra el momento en el cual Lutero terminó publicando sus 95 tesis y la cantidad de personas que asistieron ahí, miren. La cantidad de personas entre algunos miembros de la iglesia que rechazaban lo que Lutero había colocado y también una mayoría de la población en Alemania, ahí estaba. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta, chicos, debemos tomar en cuenta que Lutero, entre sus ideas, también tiene la idea de rechazar la autoridad del Papa. Recuerda, para Lutero, ¿cuál es la única autoridad en la iglesia, chicos? El Papa no es autoridad, por lo tanto, la única autoridad, ¿quién es? A ver. La única autoridad para él es Dios, no te vayas a olvidar. Muy bien, Yauri, excelente. Además de esto, recuerda que Lutero rechazó el culto a los santos y a la Virgen María. Para Lutero, únicamente la Virgen María era un vehículo que permitió el nacimiento de Jesús, más no un elemento sagrado dentro de la iglesia. Y obviamente Lutero rechazaba todo tipo de imágenes, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la Virgen María, ¿no? La imagen de los santos, de aquellos mártires de la iglesia. Incluso rechazaba la imagen del propio Jesucristo, porque él señalaba de que la presencia de imágenes, ¿no? Era la base, ¿no? propia del culto pagano. Por lo tanto, estas imágenes nos hacen acercarnos al paganismo. El paganismo, para que me entiendas, es aquella posición religiosa donde se rinde culto a imágenes. Y recuerden, ya en el Antiguo Testamento se había prohibido totalmente, ¿no? el culto a una imagen, a una adoración a alguna imagen. Bueno, también recuerden que Lutero terminó rechazando el celibato sacerdotal. Es decir, Lutero señaló de que no hay manera, ¿no? De cómo justificar que el celibato sea válido. Los miembros de la iglesia deben tener también derecho a conformar su propia familia, a tener una esposa, a tener hijos, ¿no? Esto del celibato, más bien el celibato era, chicos, la prohibición
para los miembros de la iglesia de poder tener pareja, de poder tener hijos. Lutero señalaba que esto simplemente era un invento de la iglesia católica, porque si la persona no, si un sacerdote no obtenía familia, ¿no? Cuando el sacerdote llegaba a fallecer, todas las riquezas que el sacerdote había acumulado en vida, con la venta de indulgencias, la venta de las simonías, o de repente también el cobro de diezmos, al final todo eso, ¿dónde pasaba? ¿Quién se quedaba con esto, chicos? No me vayas a decir, no, su familia, no, 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 no. Recuerden que no, ¿ah? ¿Quién se quedaba con todo esto? A ver, piensa, piensa. El reino, no. Si moría un sacerdote, ¿quién se quedaba con todos esos bienes, esas propiedades? Claro, claro, Marcadaya, la iglesia, pues. La iglesia católica, chicos, claro, el papado, ¿no? La iglesia. Ujú. Pero si el sacerdote tuviera familia, todos esos bienes recaerían en quién? En su esposa, en sus hijos. Entonces, la iglesia lo que ha hecho con el tiempo es establecer el celibato como una forma de acumular la gran cantidad de riquezas. Y bueno, también Lutero, mostrando este rechazo, lo que hizo es, se terminó casando. Por eso es que él señaló en los últimos años de su vida, como decía, que hay un tercer sacramento que es válido, aparte del bautismo y la comunión, el matrimonio. Catalina de Bora termina siendo su esposa, que Catalina de Bora también era una sacerdotisa. Lutero se la enamora y bueno, se casa. Así es. Con su matrimonio traba su rechazo a la idea del celibato, a la idea de la castidad. Bueno, por otro lado, también planteaba que la secularización de los bienes de la iglesia, es decir, los bienes de la iglesia deben ser confiscados. Se debe confiscar todos los bienes de la iglesia. Todas las, por ejemplo, todos los talleres, todas las bibliotecas, ¿no? Todas las propiedades de la iglesia deben ser confiscadas para evitar que esta institución se convierta o se siga volviendo una institución lucrativa. Y más bien estos bienes de la iglesia deben ser repartidos entre los fuertes creyentes católicos. Esa idea de quitarle los bienes a la iglesia, ¿no? De expropiar las tierras de la iglesia, fue muy aceptada, chicos. Esa idea fue muy aceptada, sobre todo por los señores feudales y los campesinos. Claro, los señores feudales lo que van a buscar es ¿qué cosa? Los señores feudales van a buscar con esto acumular mayor cantidad de riquezas. Y los campesinos van a querer obtener la tierra que ellos tanto quieren. Así es. Por eso que Lutero va a recibir el apoyo tanto de la nobleza feudal, los señores feudales del norte de Alemania, así como también de muchos campesinos. Muy bien, sigamos avanzando, muchachos. Bueno, también el movimiento protestante, las ideas de Lutero, con el tiempo se expandieron a otros países. También llegaron a Suiza y a Francia. Y la pregunta es, ¿quién dirigió el movimiento protestante, por ejemplo, en la zona de Suiza? Bueno, el movimiento protestante, tanto en Francia como en Suiza, fue dirigido por este personaje, Juan Calvino. Recuerden, él es un abogado, ¿no? Que se formó bajo la influencia humanista, realizó las primeras críticas en contra de la iglesia, en contra de la corrupción de la iglesia en Francia, donde termina siendo perseguido. Y es por eso que al terminar siendo perseguido por sobre todo el gobierno del rey Francisco I, decide huir a Ginebra, Suiza. Y es en Ginebra, Suiza, donde él fortalece las críticas en contra de la iglesia. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Calvino va a centrar su movimiento protestante en la ciudad de Ginebra, en Suiza, y va a contar el apoyo de una gran burguesía, o sea, de un gran número de comerciantes. No te vayas a olvidar. Cuenta con el apoyo de un gran número de comerciantes, de burgueses. Aquí lo tenemos. Miren, esta es la imagen. Esta es la imagen de Juan Calvino. ¿Sabes? Calvino prácticamente va a establecer una dictadura religiosa en Suiza.
y él va a tomar en cuenta las ideas de Lutero. Prácticamente va a tomar todas las ideas luteranas como base de su movimiento. Se va a inspirar bastante, ¿no?, en los planteamientos de Lutero, no te olvides. Al final va a terminar escribiendo una obra donde él va a señalar todas sus ideas. Esa obra se titula Instituciones Cristianas. Esa es la obra de Juan Calvino. Ahora, dentro de una de sus grandes reformas, como te decía, Calvino va a compartir la mayoría de planteamientos de Lutero. La mayoría de planteamientos van a ser compartidos. Obviamente que Calvino va a ser mucho más radical que el propio Lutero. Por ejemplo, Calvino va a terminar planteando la idea de la predestinación de la salvación del alma. Predestinación de la salvación del alma, sí. Recuerden, esta idea es importantísima. Para Lutero no existía esto, pero para Calvino sí. Calvino decía que desde el momento de nuestro nacimiento, Dios ya había señalado, ¿no?, si nosotros íbamos a ser unas personas que íbamos a llegar a tener salvación o no. Si nuestra alma se iba a salvar o no. Incluso él decía lo siguiente, ¿no? Él argumentaba de que en esta vida algunos están destinados a una vida eterna y otros están destinados a una eterna condenación. Es lo que decía Calvino. Muchos de sus seguidores le preguntaban, oye, Calvino, ¿y cómo vamos a saber si Dios ha deparado para nosotros la salvación o la condenación eterna? Y Calvino decía, muy fácil, muy fácil. Si en esta vida tú llevas una vida de prosperidad económica, vas prosperando económicamente, obtienes riquezas, ¿no? Acumulas dinero en gran cantidad, eso es un indicio de que tu alma está predestinada a la salvación, decía Calvino, chicos. Pero decía también lo siguiente, si tú en esta vida, ¿no?, no logras prosperar económicamente, vives en pobreza, en miseria, ese es un indicio de que tu alma está predestinada a la no salvación. Mira lo que él señalaba, decía que la predestinación de la salvación del alma estaba relacionado al éxito económico. Por lo tanto, si tú eras un buen comerciante, acumulabas dinero, eso era un indicio de que tu alma estaba predestinada a la salvación. En cambio, si tú vivías en pobreza, te terminabas endeudando o no prosperabas económicamente, simplemente ese era un indicio de que tu alma estaba predestinada a la no salvación. ¿Qué crees que hicieron los seguidores de Calvino con esto, chicos? A ver, ¿qué crees que hicieron los seguidores de Calvino? Trataron de prosperar económicamente. Así que la mayoría de ellos se van a convertir en ¿qué? En comerciantes. Es así como ellos van a optar por el modelo capitalista. No te vayas a olvidar, el modelo económico capitalista. Y bueno, no te olvides que el centro del movimiento calvinista en el mundo se encontraba en Ginebra. No te vayas a olvidar. Y bueno, él prácticamente estableció un gobierno religioso desde Ginebra. Entonces señalaba de que la población debería mantener una vida recta, basada en la ética y ligada sobre todo al evangelio. Profe, una pregunta. O sea que Ginebra va a convertirse en el centro de todas sus ideas. Sí, es por eso que Ginebra, chicos, fue llamada así, la Roma del protestantismo. O sea, el centro de las ideas protestantes. Así como el centro de la Iglesia Católica fue la ciudad de Roma, Roma ahora, mejor dicho, Ginebra se convertía ahora en el centro del movimiento protestante en el mundo. ¿Ya? Importante tener en cuenta eso. Espero que no se te olvide. Espero que no se te olvide esto. Y bueno, por otro lado también recuerden, sus ideas, las ideas de Calvino se van a difundir en el mundo. Claro, como podemos ver. Por ejemplo, las ideas de Calvino
En Francia, a los seguidores de Calvino se les llama simplemente hugonotes. En Suiza se les da el nombre de calvinistas. Por ejemplo, en Escocia van a recibir el nombre de presbiterianos. En Inglaterra e incluso en Holanda se le va a dar el nombre de puritanos. ¿Te vas dando cuenta? Van tomando nombres los seguidores de Calvino, nombres distintos dependiendo del lugar donde practican las enseñanzas de Calvino. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta que la reforma protestante también llegó a Inglaterra. En Inglaterra este hombre va a encabezar el movimiento protestante. Su nombre es Enrique VIII, era el rey inglés, chicos. El propio rey inglés, bueno, él se va a separar también de la Iglesia Católica, va a romper todo vínculo con la Iglesia Católica, producto de lo siguiente. Lo que pasa es que este personaje se había casado con Catalina, Catalina de Aragón, una princesa española, y él añoraba tener un hijo varón. Lamentablemente su esposa, ¿no? Dio a luz una hija mujer. Entonces, para ese tiempo, ¿no? Otra mujer de la nobleza, muy cercana a la familia de Enrique VIII, le dijo, si te divorcias de tu esposa Catalina y te casas conmigo, yo te puedo dar el hijo varón que tanto esperas. Entonces Enrique VIII llamó al Papa, el Papa Clemente VII, llega y Enrique VIII le dice, quiero que me separes, me divorcies de mi esposa, anules nuestro matrimonio para volverme a casar ahora con Ana Bolena. Ella me va a dar mi hijo varón al trono. El Papa le dice, el matrimonio es indisoluble. ¿Qué significa eso? Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, chicos. No hay forma de que yo anule tu matrimonio. Estás casado ante Dios, no puedes casarte dos veces. Eso molestó tanto a Enrique VIII, al rey inglés, que prácticamente expulsó al Papa Clemente VII, ¿no? Y dijo lo siguiente, si la Iglesia Católica no quiere, no quiere apoyarme, entonces ahora ninguna persona en mi reino pagará diezmos a la Iglesia Católica. A partir de ahora, mi país ya no es católico. Voy a crear una propia iglesia en mi país. Y así se crea la iglesia anglicana, chicos. Así nace la iglesia anglicana. No te vayas a olvidar. Iglesia anglicana, profe, sí. Así nace la llamada iglesia anglicana, chicos. En esta iglesia, la máxima autoridad es la del rey. Hasta el día de hoy existe esta iglesia. Hay un documento oficial a través del cual él funda la iglesia anglicana. Se llama Acta de Supremacía. A través del Acta de Supremacía, Enrique VIII terminó fundando la iglesia anglicana. No te vayas a olvidar de eso. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, por ejemplo, el cobro de diezmos. Sí, ahora la pregunta es, si la iglesia católica ya no va a tener importancia en este país, ¿quién se va a encargar de cobrar los diezmos? ¿Quién se va a encargar, por ejemplo, de administrar las propiedades de la iglesia católica? A ver, chicos, ¿quién? El rey, pues, el Estado inglés, ¿no? Obviamente dirigido por el rey Enrique VIII, es la institución que se va a encargar ahora de administrar los bienes de la iglesia, de administrar las propiedades de la iglesia, no te vayas a olvidar. Así es. Profe, y Enrique VIII siguió las ideas de quién? Tanto las ideas de Calvino, ¿no? Sobre todo que son las ideas más fuertes, y así terminó organizando esta iglesia, llamada iglesia anglicana. Recuerda, la iglesia calvinista en Francia, en Suiza, la iglesia anglicana en Inglaterra, son iglesias independientes del papado de Italia. Ninguna de estas iglesias acepta la autoridad del papa, no te vayas a olvidar. Y hasta el día de hoy existen, son las llamadas iglesias nacionales o iglesias protestantes. ¿Qué pasó con el tiempo? Enrique VIII, después de haberse casado hasta 5 veces, imagínate, ¿sí? Tratando de que sus compromisos le terminen otorgando
le terminan otorgando, por ejemplo, un hijo varón. Al final nace su hijo varón. Eduardo se llamó, Eduardo VI. Cuando Enrique VIII muere, Eduardo VI asume el gobierno en Inglaterra. Lamentablemente, este niño era sietemesino, enfermizo. Tenía apenas 16 años cuando asume el control del gobierno. Al poco tiempo enferma y muere. Imagínate. Pero antes de morir dio la pragmática sanción. ¿Qué cosa es esto? De una reforma a través del cual él señalaba que a la muerte de todos los miembros varones de la familia reinante se pueda entregar el trono a una mujer. Y es por eso que cuando Eduardo VI muere, quien va a asumir el gobierno es ella, su media hermana, la primera hija de Enrique VIII, María I, a quien los protestantes anglicanos van a llamarle la sanguinaria. Profe, ¿por qué? Porque ella se crió con su madre. ¿Te acuerdas que Enrique VIII se divorció, se separó de su primera esposa, que era Catalina de Aragón? Pues su padre era española, así que ella vive junto a su madre muchos años en España. Y España era el país más católico del mundo en ese tiempo, por lo tanto ella era católica, chicos. Pero cuando muere su medio hermano, Eduardo VI, ella es convocada para ser la reina inglesa. Así que vuelve a Inglaterra, asume el cargo de reina, pero como era católica, decide restaurar el catolicismo en Inglaterra. ¿Me entiendes? Se elimina el anglicanismo y se establece el catolicismo. ¿Y sabes lo que hizo ella? Estaba casada con Felipe II de España, el hombre más poderoso del mundo, el rey de España de ese tiempo. Ella decide perseguir a los anglicanos, a los protestantes. Y por eso es que los anglicanos la llamaron a ella la sanguinaria, porque se terminó persiguiendo a una gran cantidad de anglicanos, no te vayas a olvidar. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, tenemos aquí, cuando muere María I, asume el reinado de este país su otra media hermana, Isabel I, la llamada Reina Virgen. Ella era media hermana de María I y también media hermana de Eduardo VI. Era la segunda hija que había tenido Enrique VIII y se había criado junto a Enrique VIII durante toda su vida. Con la muerte de María, la mayor, Isabel asume el trono. Isabel también era anglicana, igual que su padre. Por eso es que cuando ella llega al poder, miren, tras quitarle el trono a su hermana, ¿qué es lo que hizo? Restauró, miren, el anglicanismo. O sea, volvió a convertir a Inglaterra en un estado protestante. Así es. Y comenzó a perseguir a los católicos. Profe, una pregunta. ¿Y actualmente Inglaterra es un país católico o un país anglicano? Desde la época de Isabel I hasta el día de hoy, Inglaterra sigue teniendo esta iglesia, chicos, como la oficial, la iglesia anglicana. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Significa que hasta el día de hoy ellos son anglicanos. ¿Ya? Muy bien, no ha cambiado esto. Muy bien, y así, chicos, terminamos nuestra clase. Bueno, al menos la parte teórica, tenemos una parte práctica también que ver, no se olviden. Y no se olviden que una de las consecuencias del movimiento protestante fue la fundación en el mundo de iglesias independientes. Iglesias independientes del Papa, obviamente. Ninguna de estas iglesias protestantes acepta como autoridad al Papa. No te olvides esto. Obviamente, toda esta reforma también debilita a la Iglesia Católica. Y como les digo, sobre todo las enseñanzas de Calvino ayudaron a que el capitalismo se termine desarrollando en el mundo. No te olvides. Así es. Muy bien. Con el tiempo, muchos de estos protestantes serían perseguidos, sobre todo por el gobierno inglés, y llegarían a Norteamérica. Por eso es que los primeros estados colonizados en Norteamérica fueron estados protestantes. Así es. Muy bien, chicos. Ahí está. Entonces,
ahora con el material, chicos, el libro, ¿sí? Muy bien, vamos, vamos. Ujú. Estamos en la semana 14, chicos. Muy bien, ahí está. Pregunta número 1. Dice, entre los antecedentes medievales a la Reforma Protestante podemos señalar los que se relacionan con lo eclesiástico. Uno de estos, uno de los más importantes fue, antes de Lutero hubo un personaje llamado Juan Hus. Juan Hus, o John Hus, como también se le conoce, es el que llevó a cabo unas críticas en contra de la Iglesia Católica. Llevó a cabo una serie de críticas en contra de la Iglesia Católica, no te olvides. Criticó la autoridad del Papa, criticó la venta de indulgencias. ¿Y sabes lo que hizo la Iglesia con él? Lo capturaron y lo quemaron vivo, chicos. Antes de morir, Hus dijo, vas a asar un ganso, pero de aquí 100 años te vas a topar, ¿no? Con alguien que no podrás asar. ¿Qué significa eso? Que va a aparecer alguien mucho más importante que yo, que va a realizar unas críticas en contra de la iglesia y no vas a salvarte de esas críticas. Y 101 años después de él aparece la figura de Martín Lutero. Fue algo profético lo que dijo. Y justamente en la pregunta 2 nos dice, en el concilio de Constanza se condenaría la herejía de quién? De Jan Hus, de Juan Hus. Hus fue condenado a la hoguera en este concilio de Constanza. No te olvides, chicos. Muy bien. Número 3. Se puede afirmar que los luteranos y buena parte de los reformistas pasaron a ser denominados protestantes luego de que, luego de la llamada dieta de Spira, chicos. La dieta de Spira fue una reunión convocada por el Papa, donde le pidieron, por ejemplo, a los seguidores de Lutero que se retracten. Ellos no se retractaron. A partir de ese momento fueron llamados protestantes. La pregunta número 4 nos dice, entre 1531 y 1555 se desató en Europa una guerra entre católicos y seguidores del luteranismo. Este conflicto, los católicos se organizaron en la llamada Liga de... Los católicos, chicos, se organizaron en la llamada Liga de Nuremberg. ¿Ya? Así se llamaba el ejército de los católicos. Cuando muere Lutero, empieza una lucha entre luteranos y católicos. Al final, esto llega a su fin con la paz de Augsburgo, donde se establece la libre o la libertad de culto. ¿Qué significa? Una persona era libre de poder acceder a una fe, a cualquiera de la fe. Podía ser tú luterano, podía ser católico. Muy bien, marquemos aquí la A, por favor. 5. Los calvinistas pronto se expandirían por el resto de Europa. Así tenemos que en Inglaterra se les va a denominar, ¿cómo se les llamó en Inglaterra a los calvinistas? A ver, chicos. Presbiterianos. Ese es en Escocia. En Escocia se llama presbiterianos. En Inglaterra, ¿cómo se les va a llamar? Puritanos. ¿Ya? Puritanos. La respuesta es la B. 6. La ruptura de la unidad cristiana en Inglaterra se inició en el siglo XVI, durante el reinado de... el rompimiento con la Iglesia Católica. Y funda su propia iglesia. En Inglaterra, ¿de quién estamos hablando, chicos? Estamos hablando de Enrique VIII, pues, ¿no? Aquí marcamos la C, pues. Muy bien, Marcalaya. Listo, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. Muy bien. Ahí está. Pueden empezar ahora su temático, por favor. Profesor, ¿cuál era la 5? A ver, la 5. La 5, la B, Ya. puritanos.
Ok, muy bien. Listo, chicos. Empiecen, por favor, su temático.